Hola queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, es una gran alegría poder compartir de nuevo con ustedes en este espacio de meditación de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de preguntas y respuestas acerca de la Biblia y lo hacemos con el objetivo de poder introducirnos o poder conocer un poco más este libro hermoso que a mí no me gusta realmente llamarle libro, porque detrás de este conjunto de libros, la realidad que nosotros lo que escuchamos es a Dios mismo, es decir, detrás de esto es a Dios mismo a quien nosotros escuchamos. Y hemos querido acercarnos a la Biblia dando respuestas a algunas consultas para poder tener conocimiento más de ella y podernos acercar más a ella. Como siempre lo hacemos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él pueda iluminar nuestro corazón y disponer nuestra alma para la escucha atenta de su palabra. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte porque tú quieres instruirnos. Tú quieres instruirnos en tu palabra. Hoy, Señor, quiero pedir la gracia de tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo venga sobre mi vida, para que tu Espíritu Santo pose en mi corazón y mi corazón pueda ser como un receptor atento que pueda captar tu palabra. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a seguir conversando acerca de algunas preguntas y respuestas alrededor de la Biblia. La primera pregunta que tenemos para hoy es: ¿dónde tiene su origen la Biblia? ¿O a qué debe su origen la Biblia? Y en ese sentido podríamos hablar de tres momentos en este proceso de escritura de la Biblia. En primer lugar, la Biblia debe su nacimiento a unos hechos históricos. Posteriormente, esos hechos históricos fueron transmitidos de forma oral, y después esos hechos que fueron transmitidos de forma oral se pusieron por escrito. ¿De dónde datan esos primeros hechos históricos? Pues los primeros hechos históricos de los cuales se tiene conocimiento datan alrededor del siglo XIX antes de Cristo. Es decir, ahí es donde se da el evento salvífico, es decir, el evento o la situación o ese acto que posteriormente da origen a la Biblia, que posteriormente da origen a la tradición verbal. Esos eventos, los primeros eventos de los cuales se tiene conocimiento, datan alrededor de 19 años antes de Cristo. Y eso es el momento donde Dios pronuncia el nombre de Abraham. Probablemente los eventos históricos previos a ese momento no quedan o escapan de todo tipo de control. Pero posteriormente nace la tradición verbal. Inmediatamente después de que se da el evento, comienza a transmitirse esa situación o ese hecho histórico se transmite de forma verbal. Es como cuando usted mira un choque o mira un incendio o mira un evento catastrófico e inmediatamente usted le cuenta a sus amigos: fíjate que fulano de tal tuvo un accidente en tal sitio y atropelló a una persona, o una persona venía en una moto y tuvieron una colisión. Es decir, así sucede. Inmediatamente que sucede el hecho histórico, posteriormente se da la tradición oral. Y posteriormente de la tradición oral se empiezan a escribir en papiro esos acontecimientos o esa tradición oral. Lo que se transmitía de forma verbal fue posteriormente escrita en papiros, y posteriormente se consignan todas esas circunstancias, todos esos hechos, toda esa tradición se consigna de forma escrita. Una segunda pregunta para el día de hoy sería: ¿en cuánto tiempo se escribieron los libros de la Biblia? Bueno, toda la Biblia se escribió aproximadamente en un periodo que anda alrededor de 1400 años, 1500 años. Los primeros libros de la Biblia se escribieron, o el primer libro del cual se tiene conocimiento, el libro más antiguo, la mayoría de los estudiosos coinciden en que uno de los libros más antiguos o el libro más antiguo es el libro de Job, que fue escrito
alrededor de 1500 años antes de Cristo. Otros escritores o algunos estudiosos hablan acerca de la tradición yavista, que la tradición yavista fue escrita allá por el año 950 antes de Cristo, y se habla de la tradición yavista porque es una serie de escritores a quienes llaman a nuestro Dios bajo el nombre de Yahvé, y por eso es reconocida como la tradición yavista. Y los libros más recientes, si podemos llamarlos de esa manera, son, por ejemplo, el libro del Apocalipsis del apóstol Juan, que fue escrito ya cercanamente al año 100 de nuestra era cristiana. Es ahí que nosotros podemos ver esa ventana de tiempo amplia en la cual los libros de la Biblia fueron consignados por escrito, alrededor de 1400 años, lo que tarda todo ese proceso de escritura. ¿En qué idiomas se escribió la Biblia? Pues básicamente la Biblia se escribió en 3 idiomas. La lengua hebrea, y en la cual se escribieron casi todos los libros del Antiguo Testamento. Posteriormente, previamente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en Israel se comienza a hablar un lenguaje o un idioma muy similar al hebreo, que es el arameo. Y algunos libros o algunos textos son escritos en arameo, y todo el Antiguo o todo el Nuevo Testamento, es escrito en griego. Y algunos libros también del Antiguo Testamento que fueron escritos en griego. Entonces, si nosotros hablamos de los idiomas en los cuales se escribió la Biblia, podemos resumir que son 3. Casi todo el Antiguo Testamento en hebreo, algunas partes en arameo y algunos libros en griego, y el Nuevo Testamento casi en su totalidad o en su totalidad que fue escrito en griego. ¿Quién tradujo la Biblia? Tal vez esa sea la última pregunta para el día de hoy. ¿Quién tradujo la Biblia? La primera traducción al latín fue la traducción que hizo San Jerónimo, la que llamamos nosotros como la Biblia Vulgata, que fue escrita o que fue traducida por San Jerónimo por encargo del Papa Dámaso I. Él tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín, de su idioma original al latín. Y el castellano, la traducción a nuestro castellano, nosotros que somos de habla castellana, que hablamos español, la Biblia fue traducida. Algunos escritores o algunos estudiosos hablan de la Biblia alfonsina, que fue escrita allá por el año 1260, y algunos otros hablan de la Biblia complutense, que fue escrita por el Papa, o por el cardenal, Francisco Cisneros, allá por el año de 1400, entre el año 1430 al año 1517. En ese periodo fue ese proceso de traducción. Se habla de que la Biblia de Francisco Cisneros fue la primera traducida porque fue una traducción completa y fue una traducción multilingüe, es decir, una traducción a varias lenguas. Y fue un proyecto que fue concebido y fue hecho durante todo ese lapso de tiempo. Hoy hemos visto 4 preguntas interesantes que nos han hablado acerca de dónde está el origen de la Biblia, de en cuánto tiempo se escribió la Biblia, en qué idioma se escribió la Biblia y quién tradujo la Biblia. Esto lo hacemos, como lo hemos dicho ya, para podernos acercar a la palabra de Dios con el anhelo de profundizar su mensaje para nuestras vidas. Vamos a pedirle al Señor, al terminar esta reflexión, que Él pueda ayudarnos a acercarnos a Él. Él sale a nuestro encuentro para conversar con nosotros y lo hace por medio de su santa palabra. Y hoy, Señor, queremos agradecerte porque tú nos educas también en el conocimiento de tu palabra. Queremos hacerlo, Señor, y que este conocimiento no solamente se quede en un intelecto, Señor, que llena nuestra razón, sino sobre todo, Señor, en una palabra
que pueda bajar a nuestro corazón para que cada día nosotros podamos conocerte de mejor manera y escuchar tus palabras a través de tu santa palabra, por medio de la cual tú sales a nuestro encuentro para conversar. Todo te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos, hermanos, por habernos permitido entrar a la intimidad de sus hogares. Hasta pronto.